Bienvenidos al sexto programa de la serie Educación a Distancia, Retos para el Siglo XXI. El día de hoy hablaremos sobre el tema El futuro de la universidad. Y para charlar de este tema tenemos con nosotros a dos expertas en el panel, la doctora Guadalupe Vadillo y la doctora Ofelia Contreras. Voy a permitirme leer brevemente su reseña. Doctora Guadalupe Vadillo, quien es psicóloga con entrenamiento en terapia breve, máster en educación del sobresaliente y talentoso y doctorado en educación, es académica de la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia y tutora de la FES Iztacala de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Gracias, al contrario. También nos acompaña la doctora Contreras, Ofelia Contreras Gutiérrez, quien es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesora titular C de tiempo completo en Desarrollo y Educación de la carrera de Psicología y actualmente es coordinadora de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Y bueno, por supuesto es académica de la FES Iztacala. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, pues le recordamos al público que este programa se construye a partir de sus comentarios, dudas y opiniones, así que ponemos a ustedes a disposición nuestras vías de contacto, nuestro correo de voz, nuestro correo electrónico. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Facebook, Mirador Universitario, y por Twitter, con el hashtag RetosS21. Pues bien, para comenzar el tema del día de hoy, vamos a observar una primera cápsula introductoria sobre el tema del día de hoy, el futuro de la universidad. El establecimiento de la universidad como institución social se dio en la Europa medieval, cuando se tuvo que desarrollar un espacio de formación para los oficios que eran clave para esa sociedad en crecimiento. Las primeras carreras que entonces se impartieron fueron la de medicina y derecho. Las formas pedagógicas que se utilizaron en las nuevas universidades siguieron el modelo de los talleres de oficios, ebanistería, herrería, cantería, etc., siguiendo un modelo práctico, pero se amplió con algo que distingue desde entonces a la universidad, la construcción teórica basada en la reflexión sobre el propio ser humano, recuperando la filosofía clásica grecorromana. En México, la Real y Pontificia Universidad de México, precursora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, se fundó en 1553, ofertando las carreras de Derecho, Medicina, Teología y Artes, estableciendo la semilla del pensamiento liberal mexicano. La UNAM se fundó en 1910 y desde entonces es la principal forjadora del desarrollo científico, intelectual y artístico de México, además de constituirse en la principal palanca de desarrollo económico y de movilidad social de sus egresados. La transformación de la UNAM se observa no solo en su oferta académica, que alcanza las 109 carreras académicas, ni en su sistema de educación, que abarca la educación secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, ni en su expansión en las sedes y centros en el país y el extranjero, sino en el desarrollo de sistemas educativos que permiten incorporar un mayor número de estudiantes en sus estudios, como el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, en 1972. Bien, regresamos. Y bueno, para continuar hablando sobre esta cápsula, voy a hacer la primera pregunta a nuestras panelistas. Derivado de lo observado, ¿cuál consideran ustedes, en su opinión, como expertas en el tema, que ha sido el devenir de la universidad como institución a lo largo de la historia? Doctora. Me parece que ha sido una institución clave en el desarrollo de nuestro país e inspiración para otros países latinoamericanos y de todo el mundo. Creo que la UNAM ha contribuido no solo con un ejemplo de docencia, de investigación, de servicio a la comunidad, sino también
con todo un esfuerzo en red de todo el talento acumulado dentro de la institución, que siempre se pone al servicio de ideales sociales. Me parece que es un privilegio ser parte de la UNAM y creo que es un orgullo no solo para nosotros universitarios, sino para todo nuestro país. Por supuesto, la UNAM se ha constituido como una institución que ha sido modelo para muchas universidades de América Latina y bueno, de internacional. Y en este sentido, ¿qué opina, doctora Ofelia? Bueno, me parece que pocas universidades en el mundo tienen una relación tan orgánica con su gobierno y con su pueblo como lo tiene la Universidad Nacional. La relación es tan estrecha, tan cercana. Habría que tomar en cuenta nada más la cantidad de programas de servicio social y de intervención comunitaria que tiene la universidad en todo el territorio nacional. La cantidad de personas que se han formado en ella y que continúan formándose, el conocimiento que en ella se genera. La Universidad Nacional ha sido un pilar para el desarrollo no solo educativo, sino cultural y yo me atrevería a decir de concepto de nación que tenemos hoy en día. Y creo que en ese sentido, bueno, sigue posicionada muy fuerte y ahora, pues con el tema que nos ocupa, con alcances espectaculares, porque gracias a la tecnología, pues podemos otra vez llegar hasta el último y recóndito lugar del país y mucho más allá de nuestras fronteras, gracias a esa tecnología. Antes solamente podían venir a la Universidad Nacional aquellos cuyo poder adquisitivo les permitía desplazarse a la Ciudad de México, poder mantenerse, tener un lugar. Hoy, por el contrario, la Universidad Nacional va de frontera a frontera y de costa a costa, a cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya alguien interesado en formarse profesionalmente. Entonces creo que esa es una nueva e interesantísima relación que establece la Universidad Nacional con ciudadanos mexicanos y mucho más de nuestras fronteras. A mí me tocó estar al frente de Suayet Psicología por 4 años y medio y pues teníamos alumnos en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá. Entonces, bueno, pues por supuesto que se va más allá de las fronteras hacia donde cualquier connacional o cualquier ciudadano interesado en formarse lo haga con toda la posibilidad y con toda la calidad, que eso también tendríamos que tener bien presente, la calidad con la que se forma en la Universidad Nacional. Por supuesto, muy interesante lo que comenta doctora Ofelia. Y en esta misma línea me gustaría preguntarles, ¿cómo consideran ustedes que ha cambiado las actividades académicas de la UNAM ahora con la evolución y la incorporación tecnológica? Pues ha sido todo un reto. Para algunos me parece que es un reto que se toma de una manera muy natural porque forman parte de aquellos que se sienten muy cómodos con la tecnología, con la inclusión de muchos recursos multimedia para hacer más fácil y para hacer más profundo el aprendizaje. Sin embargo, para otros que tienen a lo mejor una actitud menos abierta hacia la tecnología y hacia los nuevos recursos para aprender, quizás constituye un reto mayor. Sin embargo, creo que todos estamos en el camino de ser mejores docentes al poner en juego todo lo que tenemos a la mano para que el alumno aprenda, tenga comprensiones profundas, tenga posibilidad de aplicar el conocimiento de una manera inmediata en casos, en problemas, que lo conecten con la realidad a la que estará sirviendo. Entonces me parece que ha sido algo interesante y que lo observamos a diario y en los salones de clase vemos una evolución constante y desde luego en las aulas virtuales también. Perfecto. Doctora Ofelia, ¿qué nos puede comentar? Pues sí, me parece, estoy de acuerdo contigo, Lupita, y además me parece que hay otras cosas que no podemos perder de vista. Cuando hablamos de tecnología, pues probablemente tendríamos que intervino en el salón de clases, probablemente tendríamos que irnos desde las últimas partes del siglo XX, cuando empezaron los PowerPoint, cuando empezaron los proyectores de acetato, ¿no? Que los maestros necesitábamos tener ahí en nuestro salón de clases, hasta hoy en día que contamos con la más poderosa tecnología para presentar, por ejemplo, contenidos que eran inaccesibles. O sea, no sé si ustedes recuerdan, tal vez no todos los miembros de nuestra audiencia, pero cuando nos enseñaban el sistema digestivo,
pues nos ponían un aparato por ahí independiente de lo que podría ser el respiratorio, de lo que podría ser el genitourinal. Entonces teníamos como mucho problema para comprender cómo era aquello. Hoy en día con animaciones, con realidad aumentada, con una serie de cuestiones, pues tenemos la posibilidad de observar por dentro del cuerpo humano, de entender dónde y cómo está, cómo funciona, para qué sirve. Podemos ver las galaxias, podemos acercarnos, por ejemplo, en el terreno de la biología, a ver cómo una célula. Yo creo que todos tenemos en la cabeza, bueno, la mayoría, el concepto de una célula como un huevo estrellado, ¿no? Sí. Igual que el sistema planetario como una pelotita con una bola de pelotitas alrededor. O sea, una representación cognitiva muy deformada de la realidad y que después choca con el conocimiento científico, pero derivado de esa misma educación que no contaba con los recursos con los que hoy contamos, como para enseñar con una calidad y con una fidelidad todos los conceptos o todos los elementos con los que queremos tratar, que es un reto tremendo, estoy de acuerdo contigo, porque no solo implica usar la tecnología, sino cambiar el modelo educativo. Cambiar la forma en cómo uno piensa como docente, ¿no? Cambiar tu mentalidad como docente, entender que estás en un diálogo, que ya no se trata de un monólogo, ya no llego yo, profesor, y doy una clase y explico y el alumno está muy atento y me escucha. Lo más probable es que hoy en día cuando yo estoy hablando, ellos están checando en su iPad, en su celular o cualquier dispositivo móvil la información que yo estoy diciendo. Sí, se vuelven como auditores. Sí, un poquito, pero esa función de auditor tal vez es porque nosotros no les damos la voz. Y en ese sentido, en ese sentido yo creo que la institución, hablábamos hace un momento de la UNAM, ha tenido este papel tan prioritario como pionero en la incorporación de nuevas tecnologías para diseminar todos los servicios de educación. Hablábamos acerca de romper fronteras, no solamente geográficas, sino físicas, ¿no? Habrá alumnos, incluso nuestro público, que por alguna discapacidad física, ¿no? Pues no pudiera acceder a la educación presencial y a través de la educación a distancia, bueno, pudiera hacerlo. Entonces, estamos hablando de algo realmente importante para nuestra universidad. Y de ahí entonces, bueno, que vamos ahora a revisar una entrevista que se hizo a la licenciada Zaira Delgado, que ella como docente del sistema a distancia nos platica qué opina acerca de, de este proceso de enseñanza-aprendizaje mediado tecnológicamente. El aprendizaje individual en la educación a distancia tradicional antes de la Internet era la que predominaba. En estos contextos, al alumno se le da toda la responsabilidad de su propio aprendizaje. Un aprendizaje que consistía en memorizar y en dominar los conocimientos revisados para posteriormente afrontar las evaluaciones que se le hacen. La interacción que dominaba era con los materiales y en una relación uno a uno. La interacción con los demás compañeros o con el docente era mínima. Es decir, la educación a distancia tradicional generaba alumnos responsables, autodidactas, autónomos e independientes. Los modelos enfatizaban solamente en aspectos intrapsicológicos, donde el alumno es el propio responsable y por tanto es el que tiene que ir generando su propio conocimiento. Los cambios que han venido surgiendo en la sociedad con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, en este caso el ámbito educativo, ha permitido crear nuevos entornos o nuevos escenarios educativos, como son los entornos virtuales del aprendizaje y las comunidades virtuales del aprendizaje, que por sus características como son la interactividad, la comunicación sincrónica y asíncrona, y así como el desprendimiento espacio-temporal, pues ha permitido transformar y modificar las acciones de los participantes, permitiendo así el trabajo colaborativo. Por tanto, el trabajo colaborativo permite dar respuesta a cómo aprendemos y dónde aprendemos en los tiempos actuales a los que refiere la educación a distancia. Las metodologías de enseñanza y aprendizaje que han surgido
a partir de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, como son las socioconstructivistas, permiten dar sustento al trabajo colaborativo, a compartir responsabilidades, a generar competencias entre todos los participantes, y también ha permitido que estos puedan construir conocimientos y puedan compartir el aprendizaje que van generando. Las metodologías socioconstructivistas permiten que los alumnos interactúen, que participen, que compartan experiencias y responsabilidades, y a su vez hacen que el aprendizaje se socialice y por tanto haya un conocimiento compartido y en el que se generen nuevas experiencias y todos puedan a su vez tomar de ello y contribuir a su conocimiento y a su aprendizaje personal. Las metodologías que sustentaban la educación a distancia tradicional, como son el conductismo y el cognoscitivismo, hacían énfasis a solo aspectos del individuo. Sin embargo, las teorías socioconstructivistas permiten que se socialice y por tanto ponen al alumno en el centro del proceso educativo, haciéndolos activos y actores de su propio aprendizaje. Muy bien, pues como acabamos de ver en la entrevista a la licenciada Zaira, nos plantea algo muy importante, que es cuando hablamos de la institución, en este caso nuestra universidad, hablamos de la universidad como institución y también de todos los miembros que la conformamos. Hablamos del cuerpo docente, de los investigadores, de los alumnos, por supuesto. Y en este sentido, me gustaría preguntarles a nuestras panelistas, ¿cuáles creen que son los retos para la universidad en la formación de los docentes? Bueno, creo que ese es uno de los puntos angulares que tendríamos que trabajar muy profundamente, cambiar la mentalidad didáctica de los profesores, su pensamiento didáctico, porque la gran mayoría de nosotros nos formamos en educación presencial. Algunos tomamos cursos a distancia antes de convertirnos profesores en esta modalidad, pero una gran mayoría entra directamente a ser profesor a distancia sin haber vivido la experiencia de ser alumna a distancia. Entonces, esto genera a veces ciertas conflictivas que el profesor tiene que resolver, como cuáles. Por ejemplo, está acostumbrado en el salón de clases a hablar él y 1, 2, 3, 4, 5 alumnos participan, pero no está formado para interactuar con grupos que interactúan entre ellos. Grupos que construyen socialmente su conocimiento, como bien se señalaba ya en la pequeña cápsula, y esta reconceptualización de su papel. Hay profesores que te dicen, bueno, y si yo no voy a enseñar, entonces, ¿qué hago? ¿Va a haber una máquina que me reemplace y yo ya no voy a hacer nada? ¿O cómo va a estar esta situación? Bueno, creo que aquí tendríamos que replantear modelos educativos que implican la interactividad como característica central, donde se construye el conocimiento a través de la interacción grupal. Y yo ahí me atrevería a comentar dos cosas. Una, desde el ámbito biológico, somos una especie completamente gregaria, es decir, somos muy sociales, y si le quitamos lo social al proceso educativo, le estamos quitando como el 80% de su esencia, ¿sí? Es cierto que se vuelve un autónomo, se vuelve disciplinado, se vuelve autorregulado, pero se potencia más su inteligencia y se potencia mucho más su capacidad de aprender, de construir, de dialogar y de contrastar la visión propia con la de otros para enriquecerla a través de la interacción, y esto nos lo permite mucho la tecnología. No es lo mismo haber estado en un rinconcito de Chihuahua con un compañero que estaba en otro rinconcito de Chiapas sin la menor posibilidad de interactuar, que hoy en día que podemos vernos, platicar, hacer la tarea juntos. Incluso yo me animo a decirles que cuando he estado como profesora a distancia, de pronto los alumnos casi a medianoche me preguntan por la computadora, oiga doctora, ¿me podría revisar mi tarea? Y yo digo, ay, yo en mi vida jamás hubiera soñado con que un maestro estuviera en mi casa cuando yo hago la tarea en la noche.
Entonces, todo esto nos lo da la educación mediada por tecnología, pero también requiere nuevos esquemas de docencia, entre otros, y este es un peligro que yo me animaría a comentar con ustedes. Los profesores cambian de un esquema de todos a uno a un esquema de uno a uno, con lo cual se fatigan, se agotan. No es posible atender a 200 alumnos de uno por uno. Claro. Se trata más bien de entender que el conocimiento se genera de manera colectiva y que no es necesariamente que yo esté hablando uno por uno. Lo que puedo hacer es dejar tareas colectivas, tener espacios de interacción, supervisar a grupos y participar en esa coproducción, ¿sí? Pero sí implica tener más atención hacia las tareas de aprendizaje que hacia los contenidos. O sea, los contenidos van a ser lo que queremos que ellos aprendan, pero las actividades de aprendizaje son el eje de la formación en esta modalidad. Entonces eso es muy importante. Tendríamos que cambiar muchísimo la mentalidad de los profesores. No sé si me dé tiempo comentar, por ejemplo, que cuando estuve con los profesores de neurociencias, ellos la primera vez que llegaron conmigo me trajeron algo así como 10 gigas de información y era lo esencial para el curso. Y dije, no es posible. No hay, le pregunté a un doctor en neurociencias y me dijo, es que esto que traen los doctores se aprende en 10 años. Y era para un semestre. Okay. Entonces, bueno, era una de las materias más reprobadas en la facultad. Hicimos un curso en línea, el cual nos llevamos casi 3 años en elaborar, no por otra cosa, sino porque los profesores muy difícilmente querían cambiar su modelo de docencia. Una vez que lo cambiaron, estaban fascinados, encantados, y pues a mí me gustaría comentar con ustedes que se convirtió en una de las materias favoritas y ya no tiene un índice altísimo de reprobados, al contrario, tiene un índice muy alto de aprobados y los alumnos dejan tareas tan buenas que se utiliza como material para el siguiente semestre. Muy interesante. Doctora Guadalupe, ¿qué podría comentarnos? Creo que la formación docente siempre es un asunto muy particular y al que le ponemos mucha atención desde los ámbitos académicos. Y es relevante porque el docente tiene la posibilidad de incidir positiva o negativamente en el proceso de aprendizaje del estudiante. Podemos hacer que sean estudiantes enamorados del proceso de aprender o podemos vacunarlos en contra del mismo. Entonces, me parece que la formación docente tendría que abordar diferentes cuestiones. Una que me parece esencial es el conocimiento de investigación educativa que permita que todo docente presencial o en línea sea capaz de entender cuáles son las variables relevantes para que el estudiante aprenda. Me parece que muchas veces el docente se introduce en su práctica sin tener conciencia, sin tener conocimiento de estos hallazgos que son fundamentales para moldear y matizar sus intervenciones educativas. Por otro lado, me parece también muy importante que tengan la vivencia, cuando son maestros en línea, que tengan la vivencia como estudiantes de ese proceso. Porque yo estoy segura que si toman un buen curso a distancia, porque por supuesto hay buenos, malos y regulares, como los hay también en el ámbito presencial, pero si toman un buen curso a distancia se van a enamorar de la modalidad. Y al estar enamorados se vuelven evangelistas, se vuelve gente que promueve el uso activo de el espacio virtual para aprender de una manera muy diferente que si no lo son. Por otro lado, me parece importante también que se conozca el modelo conectivista para que sean capaces de generar redes de aprendizaje sólidas y que sean muy eficientes, ¿no? En donde el estudiante, como decía Ofelia, sea parte del proceso de aprender de otro estudiante y no radique solamente en los materiales y en el docente, sino que se entienda que todos los que estamos ahí somos un nodo específico del proceso de aprender. Perfecto, pues sin duda estamos con dos expertas en el tema y que nos hablan de retos realmente importantes para la universidad, por supuesto, pero también para los sistemas que ahora dan educación a distancia y son retos realmente muy, muy importantes que, bueno, nos tomaría solo un programa completo en otra oportunidad. Pues bien, vamos ahora a una pausa y regresamos.
Pues uno de los principales, y creo que es el más marcado, a diferencia del presencial, que pues tal vez el alumno al no estar presente o no estar como en esta comunicación continua se pierde de esta parte de poder expresar de cara a cara su conocimiento o incluso hablar en público, ¿no? Esa yo creo que sería una de las limitantes de la educación a distancia. En este ámbito de la educación a distancia, pues creo que es consolidarse más, ¿no? Que sea más tomada en cuenta como una enseñanza-aprendizaje adecuada y que pues sí te lleva a profesionalizarte, ¿no? No únicamente la educación presencial. Yo pienso que los alumnos, tenemos que ser alumnos tecnológicos, pero los tutores también. Los que están del otro lado enseñándonos, creo que ese es un gran reto. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, FES Iztacala, es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidada como un polo de desarrollo académico, profesional y cultural, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. La FES Iztacala está dedicada a integrar profesionales con una formación científica, técnica y humanística. La FES Iztacala, hoy en día, cuenta con 4 unidades de investigación, en donde se desarrollan proyectos en las áreas de biología, psicología y educación. Además imparte diversos posgrados, desde especialidades hasta doctorados en esas y otras áreas relacionadas. El 14 de mayo de 2001, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la transformación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en la actual Facultad de Estudios Superiores Iztacala por llenar los requisitos de posgrado, experiencia e investigación de calidad. Ninguna es mayor o ninguna es mejor o peor, simplemente son maneras diferentes. Yo creo que el resultado lo puede obtener quien se lo proponga. La ventaja que tenemos también en la educación a distancia es esta flexibilidad de poder hacer una carrera cuando no tienes los medios, cosa que no tiene la presencial. Otra ventaja que puedo considerar de la educación y que puede tener los mismos resultados son los profesionales. La única diferencia es que no tienes un profesor, digamos, directamente, pero te empiezas a investigar, te vuelves autodidacta y puedes hacer más cosas. Regresamos a nuestro programa. El título de nuestro programa del día de hoy es El futuro de la universidad. Y como todos los programas, hoy vamos a obsequiarles 2 libros. Uno de ellos es La innovación en educación superior, editado por la doctora Rosaura Ruiz, y La discriminación social en México, por el doctor Marco Antonio González. Llámenos, escríbanos o síganos por redes sociales. Sus mejores comentarios serán acreedores a esos 2 obsequios. Por favor, están apareciendo en pantalla nuestras vías de contacto para que se animen y nos comenten lo que opinan y lo que piensan de este tema tan interesante del día de hoy, que es el futuro de la universidad. Bien, bueno, pues ahora, continuando con este tema, que dejamos hace un momento, me gustaría preguntarles a nuestras panelistas qué características, tanto sociales como cognitivas, tendrán pues nuestros alumnos dentro de 15 años en la educación a distancia, por ejemplo. Doctora Guadalupe. A mí me parece que estamos viendo una transformación de lo que antes pensábamos que eran
como las etapas de desarrollo cognitivo y social. A mí me parece que cuando leemos a Piaget, y no sé si es tu opinión también, Ofelia, cuando leemos las etapas de Piaget o las de Erikson, aquellas etapas y taxonomías con las que nos formamos como psicólogas hace un tiempo, y vemos a los niños actuales, pues no tienen como que nada que ver. Tenemos que empezar a desarrollar pues cronologías diferentes de acuerdo a lo que se está viviendo, y en eso mucho tiene que ver el uso de la tecnología para aprender, para divertirse, para entretenerse. Me parece que los alumnos del 2030 serán alumnos mucho más autorregulados, mucho más alertas para aprender por sí mismos. Serán personas que saben observar el contexto, discriminar cuáles son las variables relevantes para completar una tarea y automodularse usando metacognición para ser exitosos en esas tareas. Y en ese sentido, yo creo que materiales y docentes tenemos que cambiar y tenemos que empezar a pensar que la forma en que estamos aprendiendo ya no es solamente o prioritariamente a través de las aulas y los libros, como lo fue en nuestro caso cuando crecimos, sino que tiene que ver con una interacción constante con muchos recursos, con mucha media, y es una creación de conocimiento, una construcción muy activa por parte del estudiante. Entonces sí creo que tenemos el súper reto de cambiar, de ser mucho más aprovechadores de lo que nos enseña, por ejemplo, el cine o el videojuego como proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje está muy concatenado con el entretenimiento, con la industria cultural, con otros ámbitos que antes nos parecían muy lejanos y que ahora no lo son. Por ejemplo, James Polgy habla de 36 principios que hacen que los videojuegos sean tan motivantes para tanta gente. Sabemos que una persona puede estar horas y horas metida en un videojuego y casi parecería ser que su vida depende de que llegue al siguiente nivel. Bueno, eso quisiéramos los docentes que pasara con nuestros estudiantes, con nuestras materias. Quisiéramos que de verdad se les fuera la vida en aprender lo que estamos tratando de enseñar. Y cuando vemos los principios que subyacen a este fervor con el cual se sigue un videojuego, pues la verdad son cosas que podemos aplicar a nuestra docencia y a nuestros materiales en línea. Así es que tenemos un gran reto, pero es un reto totalmente viable para todos nosotros. Por supuesto, y en esta misma línea me agrada mucho la propuesta, porque ahora se trata también de que los alumnos encuentren su flow, ¿no? Lo que ahora se llama el flow, que es este flujo continuo en donde no sea algo obligatorio y que tiene grandes trabas o obstáculos, sino que sea algo que forme parte de ti, que disfrutes al momento de hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que la simulación, el modelamiento nos permite, a través de las tecnologías, nos permite llegar a eso, que es esta dinámica y esta relación pues placentera, ¿no? Doctora Ofelia, ¿qué nos podría agregar al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo. Me parece que este alumno, que cognitivamente va a ser cualitativamente diferente de lo que somos nosotros, tiene que ser educado. No se va a dar per se ni de manera autónoma con la interacción de la tecnología. Ellos van a saber buscar información rapidísimo, van a encontrarla. De hecho, ya la encuentran, desde los 2 años son capaces de encontrar lo que quieren y mover los controles remotos y prender y mover. Para ellos todo es iTouch, todo es movible, y su cerebro ya funciona así. Aquí habría que recordar que la corteza cerebral nace inconexa y justamente como el mayor potencial para que aprendamos cualquier cosa, lo que la cultura decida que tenemos que aprender. Entonces, sí, ellos son muy buenos para buscar información, pero les falta, por ejemplo, saberla valorar, saberla validar, les falta saberla conectar, les falta saberla analizar.
Todo eso tiene que seguir siendo enseñado, no se va a dar per se, ¿sí? Ahí va a estar todavía la labor del docente, pero me parece que algo muy bueno va a pasar, y es que los docentes del año 2030 ya van a haber sido formados en ese mundo. Lo van a entender, va a ser suyo, a diferencia de nosotros que transitamos con el siglo, ¿sí? Ellos nacieron ya ahí y van a tener esta mentalidad y esta lógica, esta manera de aprender, esta manera de entender la realidad. Y pues yo creo que vamos a tener que consolidar ese talento. Vamos a tener que convertirlo, como bien decía Lupita, en nuevas teorías del desarrollo psicológico. Sí, pues ya estamos ante otro mundo, ¿no? O sea, fueron muy propias para principios del siglo XX, pero ya no lo son para un siglo XXI, donde habría que entender que psicología y cultura van de la mano. Entonces el desarrollo psicológico está permeado por la cultura. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva generación y qué cosas le son propias y qué cosas le podemos inyectar. Alguna vez se dijo que los humanos no usábamos todo nuestro cerebro. Sí lo usamos todo. A lo mejor lo que no usamos es todo el potencial que tiene, porque no nos han enseñado cómo. Entonces aquí es donde está. Yo creo que estamos viviendo una transición mágica y maravillosa, donde justamente vamos a poder interactuar diversión, tecnología, enseñanza, construcción y autonomía. Perfecto, muy interesante. Bueno, pues para cerrar este pequeño tema, pues vamos a una entrevista que se realizó a otro integrante de este sistema como institución, que es el alumno, ¿no? Desde la perspectiva del alumno, cómo él vislumbra el futuro de la universidad. Pues yo creo que el futuro de la universidad tiene pues grandes expectativas. No hay forma de parar un conocimiento que da la universidad. La universidad de por sí yo creo que tiene grandes avances científicos, tecnológicos, humanísticos. Entonces, aunado a esto, la educación a distancia creo que tiene grandes perspectivas dentro de la Universidad Nacional. El que hayan tenido el gran acierto de crear la educación virtual es, creo que, uno de los grandes aciertos que tuvo la universidad. Ahora la educación a distancia se utiliza prácticamente en todo el mundo, y nosotros somos los que estamos dentro de la universidad abierta y a distancia. Tenemos la gran misión de poder disfrutar, y además de crear más elementos que se puedan utilizar para esa educación. En lo que respecta a la psicología, creo que en mi experiencia ha sido pues satisfactoria. Creo que hemos tenido pues también el gran acierto por parte de la facultad de que se tenga una carrera a distancia, y pues contamos con una plataforma que, si bien es cierto, no tiene grandes recursos por el momento, pero creo que tiene una perspectiva de desarrollo grandísima. Tenemos, creo que, pues una buena razón para estar pues bien dentro de lo que es el sistema, pero necesitamos más. Necesitamos, por ejemplo, lo que son las conferencias a distancia, de que los profesores no nada más nos manden sus requerimientos de tareas, trabajos por el medio escrito, sino también pues se tendría que aplicar una serie de conferencias para que los profesores se den a conocer ellos mismos con todos sus alumnos, y que pues temas que son
puntuales dentro de las materias, que ellos mismos las expliquen, que ellos mismos nos den la forma de cómo elaborar las investigaciones, de cómo elaborar los trabajos, de que no sea solamente la máquina la que nos esté rigiendo en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que la misma educación presencial se va a ver complementada por las tecnologías de información, tecnologías de la información y comunicación, porque ahora yo creo que el mismo futuro de la educación va encaminado a eso, a utilizar solamente las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué? Porque ya se está masificando la educación, o está masificada la educación, se está masificando, casi por lo regular en todos los países se utilizan ya lo que son las conferencias a distancia, y los profesores no necesariamente deben estar en el lugar de sus aulas para que puedan educar a sus alumnos. Muy interesante lo que nos comenta el alumno Pablo Reyes, sobre todo porque es su punto de vista como alumno. Como decía hace un momento, es un integrante importantísimo de este sistema a distancia. Y con base en esta entrevista me gustaría preguntarles a nuestras panelistas, en su experiencia por supuesto, ¿cuáles creen que son, cuál es el futuro de la educación a distancia en la UNAM y cuáles serían sus principales características? Doctora Ofelia. Bueno, yo creo que tiene un gran futuro. Creo que su futuro es inmenso, que probablemente no hemos tenido por la rapidez con lo que el proceso se ha llevado a cabo, la visión como para pensar el enorme potencial que este programa tiene, que esta modalidad tiene. A mí me parece que puede alcanzar de verdad no solamente en términos de capacidad, porque podríamos recibir, no sé, 3 veces más los alumnos que tiene la Universidad Nacional con esta modalidad, sino que podríamos diversificar muchísimo las maneras de enseñar, las maneras de acercarnos a las comunidades. No es lo mismo que los alumnos estudien en la Ciudad de México problemas que están vinculados con la Ciudad de México y que no tienen nada que ver con su comunidad, a que analicemos en el terreno educativo las problemáticas de regiones como Oaxaca, como Chihuahua, como el Bajío, como San Felipe Orizatlán en la Huasteca hidalguense, que veamos esa realidad concreta, cotidiana de ellos, que la reinterpretemos, la trabajemos, que propongamos soluciones. Esto, por ejemplo, ya se vivió en algún momento en Oaxaca, gracias a un programa de educación para la salud, que incluso fue premiado por una farmacéutica muy importante y que contribuyó muchísimo al bienestar de la salud materno-infantil de una comunidad, y no solo eso, sino a transformar de mujeres indígenas marginadas a empresarias y mujeres, diría yo, empoderadas. Entonces, a partir de una intervención educativa de la Universidad Nacional en una localidad. Entonces, creo que tiene muchísimo potencial, creo que va a ser una herramienta social fundamental, y en lo personal, en mi opinión, es que se va a ir diluyendo la barrera entre las modalidades presenciales y a distancia, que incluso los alumnos van a poder elegir qué llevan en presencial y qué llevan a distancia. De hecho, uno puede decir, bueno, tal vez los cursos teóricos pues, los pueden llevar a distancia, lo cual los liberaría las aulas de una manera espectacular, ¿sí? Y cuáles son los que sí tendrían que venir a tomar acá, o tendrían que tomar en hospitales, o en campo, o no sé, los ingenieros probablemente en fábricas, en esas, como una articulación más cercana con la sociedad, que todavía más cercana, porque la tenemos cercanísima, pero todavía más en los procesos formativos. Entonces creo que el potencial es enorme, es maravilloso, y me parece que va a dominar este siglo XXI. Muchas gracias, doctora. Doctora Guadalupe. Pues coincido totalmente con lo que dices, Ofelia. Creo que el futuro de la educación a distancia es muy promisorio, que tenemos el privilegio de estar formando y creando el futuro de vías para el aprendizaje, para el desarrollo social, para el desarrollo de las comunidades,
Y me parece que tenemos muchas herramientas que aún no estamos aprovechando del todo y que deberíamos empezar a pues visualizar de una manera más específica. Es el caso, por ejemplo, de las posibilidades que nos da el trabajo en línea para individualizar el aprendizaje, para identificar y hacer un diagnóstico perfecto de cuál es el estatus de conocimiento y de nivel de habilidad y de desarrollo de actitudes y de valores de cada estudiante para generar programas educativos específicos para cada uno. Creo que si empezamos a trabajar más con Learning Analytics, vamos a tener la posibilidad de que cada estudiante tenga su propio conjunto de datos y que cada maestro y el propio sistema, la propia plataforma, administre qué experiencia de aprendizaje va a vivir ese estudiante en especial para cubrir áreas deficitarias y para potenciar talentos y áreas de fortaleza que pueda tener. Me parece que eso hará que el aprendizaje sea un proceso maravillosamente motivante, muy satisfactorio para todos, en donde todo estudiante tendrá éxito. Y eso pues es central para el desarrollo de un país. Me parece también que pues ya estamos aprovechando en la UNAM los cursos masivos abiertos en línea. Yo he tenido la suerte de ser parte de este grupo inicial de académicos que ha desarrollado UNAM con Coursera este tipo de cursos, y me parece que también es una herramienta muy útil para promover el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Son cursos increíbles en todo sentido, la experiencia como docente es maravillosa y sobre todo creo que una parte maravillosa, fantástica de esto es que la gente lo vive como una experiencia emotiva y personal. Yo me sorprendía mucho que teniendo 30 y tantos mil estudiantes en un curso me dijeran, nunca me he sentido tan querida en un curso como en este. Me sorprende, ¿no? Porque parecería ser que es uno entre tantos miles, claro, cuando en realidad la gente se conecta con otros de maneras muy significativas y muy profundas. Entonces creo que estamos así como visualizando un platillo delicioso que es todas las posibilidades que tenemos con la educación en línea, y quienes lo hemos probado como estudiantes, como asesores, como tutores, como desarrolladores, como coordinadores de programa, pues sabemos que es una maravilla absoluta. Por supuesto, y las tecnologías llegaron, se instalaron y continúan evolucionando, y con ello también modelos importantes tanto de aprendizaje como de enseñanza. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cuáles consideran que serían las competencias que nosotros como docentes tenemos que desarrollar para también estar a la vanguardia en este proceso tan pues evolutivo y de desarrollo inmediato? ¿No, doctora? Bueno, yo creo que antes que nada, comprender la modalidad. Esto es fundamental. Comprender la modalidad, no esperar de ella lo que no da y no desperdiciar lo que sí tiene. ¿Sí? Es decir, el alumno nos pedía hace rato en la cápsula, quiero a los profesores dándome conferencias. Yo creo que lo que nos estaba demandando era el contacto humano. Sí. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista que aun cuando esté la tecnología, el contacto humano es requerido. Los humanos somos profundamente afectivos, profundamente emocionales, y la educación tendrá que recuperar esto. El profesor tendrá que entender que su interacción no solamente es a la cognición, sino también va al afecto, va a la emoción, va a la diversión. Uno, como tú comentabas hace rato, los videojuegos. Bueno, finalmente, ¿qué te enseña un videojuego? Un videojuego te enseña a encontrar patrones. ¿Y qué es lo que queremos la gente que formamos en ciencia? Pues que ellos encuentren patrones y que entiendan la realidad de patrones. Entonces, probablemente el profesor va a tener que cambiar muchas cosas, sobre todo su pensamiento didáctico, va a tener que evolucionar en este sentido, de que no solamente se trata de transmitir conocimiento
y que el conocimiento va a estar ahí para cada vez que alguien lo necesite. Pensar en una educación para toda la vida, ¿sí? Y que a lo mejor a mí me conviene entrar a un foro donde están discutiendo una temática que yo en este momento tengo en mi trabajo, esté o no esté matriculada. Claro. Que existe esa posibilidad, porque yo voy a poder entrar y ver qué están discutiendo. A lo mejor están hablando de perforación de pozos petroleros y a mí me conviene saber qué están diciendo, porque yo tengo el problema enfrente, ¿sí? Entonces, creo que los profesores necesitamos comprender que se trata de un nuevo proceso que tiene que ver con formar para la vida, que tiene que ver con sacar todo el potencial que el humano trae y que tiene que ver con que la tecnología siempre va a tener que estar supeditada a la parte educativa. La tecnología impulsa, ayuda, potencializa, pero que no podemos dejar al margen modelos educativos que tenemos que desarrollar y modelos de aprendizaje que tenemos que desarrollar para esta nueva cultura, por eso decía yo, para entenderla, para compenetrarnos con ella y para poder entonces sí tener un papel realmente valioso, que realmente eleve la función docente, ¿sí? No podemos trabajar con modelos de hace 100 años. Muchas gracias, doctora Ofelia. Doctora Guadalupe. Yo creo que en la medida en que el maestro que no se ha acercado a la educación virtual se involucre y la goce, creo que en esa medida va a ser como muy fácil el tránsito hacia la modalidad y el aprovechamiento de todos los recursos que ofrece. Creo que quienes no le han entrado o quienes no le han entrado bien a esta modalidad son personas que no han gozado aprendiendo. Y en el momento en que lo hagan y que vean todo lo que ofrece, me parece que tendrán una conversión como automática prácticamente y que la formación docente pues será muy sencilla, ¿no?, de parte de las instituciones. Creo que es así como tener la voluntad y la apertura de experimentar, de tener el gusto por tener una experiencia de aprendizaje distinta y pensar que no solo aquello que he vivido es lo válido, sino que hay muchas otras opciones que quizás no he vivido, pero que son tan válidas o más que lo que mi experiencia me dicta. Por supuesto. Y en ese sentido, bueno, nosotros sabemos que los que hemos tenido práctica docente presencial, que a lo mejor algunos métodos de enseñanza y también de aprendizaje por parte de los alumnos, pues ya están validados de cierta forma. Claro, siguen en evolución, pero ya están validados. Y ahora nosotros nos enfrentamos a un reto nuevo que es validar, ¿no?, estos modelos en la educación a distancia. Sí. Y me parece muy importante lo que ustedes comentan, que son estas variables no cognitivas, ¿no? Es decir, esas habilidades para la vida que ahora formarán parte de lo que nosotros vamos a brindarles y a ofrecerles a nuestros alumnos como facilitadores de ese conocimiento. Tenemos poco tiempo para terminar el programa. Me encantaría que pudieran hacer brevemente una conclusión o sus comentarios finales alrededor de 1 minuto. Doctora Ofelia. Bueno, en 1 minuto, ¿qué les diría yo? Que estamos ya inmersos en este mundo, estamos ya en el mundo de la tecnología y la educación. Si no hace uso de ella, estaría cometiendo uno de los graves errores de la historia. Que por fortuna la Universidad Nacional y muchas otras universidades están ya en esta vía y que esto va a transformar no solo la educación, sino a la cultura en su conjunto. Muchas gracias, doctora. Doctora Guadalupe. Pues tenemos la posibilidad de ser protagonistas de un cambio muy importante y yo creo que esta es una experiencia y una oportunidad maravillosa para todos los que nos hemos dedicado a la educación y que creemos que la educación es la clave del desarrollo social y del desarrollo como país y como comunidad global. Me parece que estamos al alcance de todo en este momento a través de Internet y que además tenemos la posibilidad de generar programas y alianzas con académicos de todos
los lugares del mundo, que nos podemos acercar a las problemáticas y a las soluciones que se plantean en todas las latitudes. Y eso es un privilegio del que no han gozado nuestros antecesores. Así es que aprovechemos el momento, disfrutemos esta forma de aprender y cosechemos los éxitos que están por venir. Pues muchísimas gracias a ambas por haber participado con nosotros. Bueno, pues seguramente nuestros televidentes habrán disfrutado de esta interesante charla sobre el futuro de la universidad, pero sobre todo sobre el futuro de la educación a distancia, por supuesto, mediada por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos muchísimo su participación, esperamos como siempre sus comentarios y opiniones y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.